Admitir a todos. Uniéndose. Entonces, acá está. Vamos a admitir de nuevo. Bueno, ya vemos varios conectados. Ya. Vamos a esperar unos minutitos más, a ver si sigue conectando gente, para dar inicio entonces al webinar de hoy. Seguimos esperando que se conecten todos. Yo creo que en 2 minutos más, siendo las 7:35, partimos el webinar. El chat. Entonces, bienvenidos a todos los que ya están conectados. Yo voy a ser la moderadora del día de hoy. Estamos esperando que se siga conectando más gente. Y vamos a, entonces, en un minuto más partimos. Eso es. Ya, yo creo que estamos en la hora. Igual de todos modos, si alguien ingresa a posterior, yo voy a estar pendiente para seguir admitiendo a los asistentes al webinar de hoy. Partimos entonces. Denme un segundo, que esto pueden verse con ¿sí? No sé. Ahí. Entonces, bienvenidos. Hoy día tenemos un panel de discusión sobre salud y running, donde el título de este es Límites de entrenamientos en el running, qué hacer y hasta dónde llegar. Todo esto organizado obviamente por nuestra línea de investigación Serran, con nuestra cofundadora Manuela Besón. Dinámica del webinar. Al ingresar y en todo momento, los asistentes deben silenciar sus micrófonos, por favor. Esto es para evitar interrumpir la dinámica de los panelistas, ya que son varios, y en el fondo no interrumpir la conexión. Si alguno tiene alguna pregunta de los asistentes, serán leídas a través del chat del Zoom. Por favor, no abrir micrófono. Yo voy a estar pendiente del chat para ir leyendo o en el fondo dando el paso a las preguntas de que puedan tener entre medio de las conversaciones. Las intervenciones o preguntas de los panelistas serán por medio de la reacción levantar la mano, para entonces irnos respetando el espacio de cada uno para que puedan conversar o hablar tranquilamente. Me presento, yo soy María Jesús Martínez, soy kinesióloga enfocada más al área deportiva, tengo un magíster, soy colaboradora en investigación y coordinadora de redes sociales de Serran, Chile. Además también soy runner, llevo 2 años corriendo y estoy partiendo en todo este mundo del running ya más dedicado dentro de lo que se puede. Tenemos a continuación a Rafael Rossi, le voy a abrir el micrófono. Ahí, eso. Hola María Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ti, a Manuela. Bueno, como dijiste, mi nombre es Rafael Rossi, yo soy kinesiólogo, trabajo actualmente en la Clínica Universidad de los Andes y también soy docente de la misma escuela. Bueno, en relación al running, me toca ver constantemente pacientes con distintos tipos de lesiones vinculadas al running, y he tenido también alguna formación internacional, sobre todo en esta área que me gusta mucho, y personalmente me gusta practicar el trail running de manera muy amateur.
Así que eso les puedo decir de mí. Excelente. Bienvenido entonces, Rafael. Seguimos con Manuela Besomi. Creo que va a ser mejor que ustedes se desilencien porque... No hay problema. Sí, eso, gracias. Gracias, Jesús. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Manuela Besomi, soy kinesióloga. Actualmente estoy trabajando como investigadora postdoctoral en la Universidad de Queensland, donde terminé mi doctorado hace algunos meses atrás. Y como Jesús dijo, soy cofundadora del proyecto Serran de la carrera de kinesiología de la Universidad del Desarrollo. También tengo algunas formaciones internacionales en running y soy parte del equipo de clínicos e investigadores de la Clínica del Corredor o de Running Clinic, y también soy directora de salud del club de running y triatlón Running Chile. Y mi relación con el running, además de que es mi área y línea de investigación actualmente, personalmente me encanta correr y llevo como 8 años corriendo, y al igual que Rafa, mi pasión está en el trail running amateur, sobre todo. Gracias a todos por conectarse hoy. Súper, súper Manu, bienvenida. Vamos con el siguiente entonces, Renzo Corsini. Renzo, ¿te puedes desilenciar tú o yo? Ahí va. Sí, ahora sí. Súper. Hola a todos, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Renzo Corsini, soy médico del deporte, CONASEM, de los primeros convalidados en Chile, magíster en medicina y ciencia del deporte, dedicado especialmente al endurance, ciclismo, running, trabajé harto años en fútbol también en las selecciones, y esa es mi área principal de desarrollo. Aparte tengo un equipo especialmente de ciclismo, Iron Cycling, que es parte de soy ciclista competitivo y a eso me dedico. Y ya estamos. Perfecto. Bienvenido Renzo entonces. Gracias. Seguimos entonces ahora con Romina. ¿Estás por ahí? ¿Te puedes silenciar tú? O sea, abrir el micrófono. Creo que no ¿Me puede. escuchan ahí? Ahí. ¿Ahí me escuchan? Ya. Disculpa que estoy como en el computador celular, entonces te pido ahí que me ayudes con el tema. Bueno, hola a todos, yo soy Romina Sepúlveda, yo soy psicóloga deportiva, trabajo actualmente en el Comité Olímpico con deportistas de alto rendimiento y también en el Instituto Nacional del Deporte. Trabajo en el programa de participación social, deporte y participación social, y además de eso también estudié kinesiología en la Universidad de Chile, y por lo tanto yo me defino como psicokinesióloga deportiva. Trabajo en todo lo que es como la intervención integral del deportista, ya sea deportista amateur o deportista de alto rendimiento. Y mi acercamiento con el trote, con el runner, fue principalmente mi práctica profesional. Tuve la suerte de hacer mi práctica con un Ironman, un profesor que actualmente está estudiando su doctorado de fisiología deportiva en España, Edgardo Paso, algunos quizá por ahí lo conocen. Y él, bueno, un poco me introdujo en todo lo que es el tema de el corredor, la evaluación del corredor, y bueno, me dediqué a eso también. También tuve la oportunidad de participar en unas charlas con la Manuela, entonces en la consulta donde yo trabajo hacemos evaluaciones de trote y hacemos intervenciones a corredores. Y ese es como mi acercamiento, y ahora estoy trabajando con María Jesús en nuestra consulta, también tratando de incorporar todo lo que es las evaluaciones y todos los nuevos avances, los nuevos conocimientos con respecto al trabajo con corredores. Así que súper contenta y agradecida de la invitación que me hacen, y podría definirme también que soy una corredora amateur, me encanta, corro por placer, así como hago varios deportes, no es mi único deporte, pero me gusta correr. Súper, gracias Romy, bienvenida. Seguimos entonces con Sebastián Machuca. Sebastián.
está acoplando un micrófono. ¿Mío? No el tuyo. Romy, puede ser el tuyo. Ya. Ahí. Bueno, me presento, soy Sebastián Machuca, soy enfermero de formación. En este momento pertenezco al equipo Team, soy maratonista. Bueno, he hecho maratones, no sé si maratonista, soy trail runner básicamente. He hecho 100, 60, 80 de toda distancia. Afortunadamente conozco a varios de acá de este panel. José Ignacio, Ranzo lo conozco de palabra, he escuchado de él. Romina, un gusto conocerte. Manu, tremenda compañera de equipo hace un par de añitos. Y la Jesu, que es mi kine, así que me considero un afortunado en ese sentido. Rafa, lo conozco por un curso que hice por ahí de la Universidad de los Andes, un webinar también. Y así que Manu y Rafa están invitadísimos al trail también cuando quieran nos podemos juntar. Nada más que toda mi experiencia tiene que ver con la práctica del trail runner y del trail running y del running. Y bueno, llevo un par de añitos ya en esto, como unos 10 años aproximadamente, 10, 11 años. Así que mi conocimiento es más práctico que teórico, a diferencia de la mayoría de ustedes que ya tienen formación profesional y magíster y posgrado al respecto. Así que perfecto. Gracias, Sebastián. Bienvenido entonces. Seguimos adelante con José Ignacio. Ahí está. Ya, ¿ahí? Sí, oye, perfecto. Gracias por la invitación. Y gracias a todos los que están viéndonos. Muy buen tema tenemos hoy día. Y para entrar en el tema rápido, voy a hacer muy resumida mi presentación. Yo soy José Ignacio Castro, soy ingeniero civil industrial de profesión, pero para mí la verdad que el deporte es como mi segundo trabajo, diría. Mi relación con el running ha estado desde siempre, la verdad, desde el colegio, atletismo, corriendo medio fondo. Y hoy día la verdad que estoy de head coach, pero más que nada head runner. Me gusta ser el head runner de nuestro equipo, Runit, que sale ahí, que fundamos hace 3 años, ahí con 3 socios. Y nada, la verdad que muy agradecido de estar acá, y vamos a la materia, yo creo. Excelente. Gracias, José Ignacio. Bienvenido entonces. Entonces partimos ya con la primera pregunta, que va a ser más bien dirigida. ¿Cómo detectar una lesión en el running? A todo esto, a los que se vayan, quiero hacer un paréntesis de los que se han ido incorporando, por favor, si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat, vamos a ir leyéndola y compartiéndola. Me gustaría partir con con Renzo Corsini. Vamos con Renzo Corsini. Según tu experiencia, ¿cómo para ti, por ejemplo, es clave detectar una lesión en el running? Ahora sí. Sorry. Y eso que no me deja activarlo a mí. Sí, voy a hacer ahí, espera. Ahí sí que sí. Está muteado, Jesús. Sí. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. A mí como médico, bueno, me alegra que cada vez tenga más corredores y deportistas en general en la consulta preventiva. Mucho más que hace 7 años que empecé en este tipo de consultas, pero siempre el corredor ya llega, ya llega con alguna molestia que muchas veces viene arrastrando de un tiempo y que ha tratado de manejarla por su cuenta, bajando un poco la intensidad, un poco el volumen, un poco, y al final no queda mucho más que va complicando una lesión más que otra cosa, más que se mejore solo, en el fondo. La clínica siempre va a ser lo inicial, desde la consulta, de qué es lo que está haciendo, el volumen, etc. Y ahí es donde nos vamos a ir viendo si es qué tipo de lesión va a tener. Y ahí ayudado con imágenes. Hoy día ya la resonancia está mucho más a la mano, por ejemplo, que otras veces, pero siempre el examen físico va a ser lo principal. Entre los puntos que vamos a tener, si la lesión va a ser muscular, el rango articular se puede estar comprometido, que es una de las primeras
hallazgos que vamos a encontrar en el examen físico, Ujú. y ahí tomar todos los exámenes asociados que sean necesarios o no en la práctica médica para poder después ir derivando al equipo multidisciplinario según corresponda. Perfecto. No, súper buena respuesta, interesante lo que decís, que al final es importante consultar, ¿o no? Como que eso es clave. Yo sé que tú eres médico del deporte, pero muchas veces como corredores se ha visto, bueno, también desde la clínica, que no siempre los runners consultan. Y por eso mismo me quiero agarrar de ahí para ver cómo complementaría, por ejemplo, o cómo lo verías de ese punto de vista Rafael Rossi, si nos puede compartir su respuesta. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Renzo, ¿eh? Y también muchas veces toca que los mismos corredores son los actores principales, y me ha tocado que generalmente los experimentados conocen mucho más su cuerpo y saben cuándo se prenden las alarmas, a diferencia de los corredores más amateurs, que son los que generalmente llegan en mayor frecuencia a la consulta. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante la comunicación con ellos, la historia también detrás de esta lesión, si es una lesión que viene hace mucho tiempo, que es de una corrida y se acentuó, entonces es muy importante conocer eso. Y bueno, también diferenciar entre si son dolores clásicos del deporte, porque bueno, ustedes saben más que yo que siempre hay dolor, sobre todo en carreras de largo aliento, en triatlones, siempre hay molestias, siempre hay algo, pero ya cuando vemos que nuestro desempeño clásico empieza a disminuir y también va afectando a nuestro desempeño por temas asociados a molestia o dolor, etcétera, ahí obviamente que hay que tomar medidas y obviamente consultar con médicos especialistas, con deportólogos, traumatólogos en el caso que sea tingente, y obviamente también ver las zonas más clásicas, lo que vemos generalmente, el segmento tobillo-pie, pierna, rodillas, son generalmente las más clásicas. Oye, perdone que está mi perrita vuelta loca. No importa. Eso yo creo que es lo más relevante. Y bueno, generalmente yo también me guío mucho por una charla que escuché del doctor Rich Willy, donde él pregunta siempre en relación a por qué crees que te lesionaste al deportista y qué crees que te está limitando a mejorar. Yo creo que en ese sentido vuelvo a repetir que el actor principal acá es el deportista. Perfecto. Y no puedo estar más de acuerdo. Me gustaría ver quizás ahora una mirada más de alguien desde la práctica. Sebastián, si nos podrías complementar de tu experiencia dentro del trail running, del running y del maratón, ¿cómo ha sido para ti el tema de detectar una lesión? Bueno, antes que todo, totalmente de acuerdo con Renzo y con Rafa, que son los especialistas básicamente en este caso. Mira, respecto de la detección y de las lesiones, yo creo que primero tenemos que entender también qué es lo que entendemos por lesión. Como dicen los chicos, también hay que diferenciar los dolores que son clásicos o muy atingentes a nuestra práctica deportiva, que pueden ser dolores musculares en algunos casos, ¿ya? Y dentro de las lesiones tienes también lesiones que son traumáticas, por ejemplo, por golpe, por esguince, por ejemplo, por una extensión de ligamentos, que podría ser lo que nos pasa mucho en el cerro, cuando no hay tanta estabilidad en lo que es tobillo. Entonces, en la bajada, sobre todo, ya se te cruza una piedra, pasaste de largo en algún paso en específico, etc. Y también tenemos otras lesiones que son un poco más a largo plazo, más por compensación, que es básicamente cuando claro, alguno de los músculos que utilizamos empieza ya a dejar de funcionar porque lo sobreexigimos. Es nuestro cuerpo una máquina maravillosa, empieza a compensar de alguna u otra manera, ¿cierto? Y empezamos a tener problemas en el simétrico. Bueno, ahí ustedes, insisto, son los especialistas al respecto, yo netamente ahí en la práctica, pero en un momento que ya ese dolor vuelve sobre en la misma práctica, del mismo deporte, ahí quizá asociado a un cambio de postura, si ese dolor se mantiene, por ejemplo, en reposo, al hacer una actividad que no hacíamos continuamente, va en aumento. Me parece que son estas famosas red flags, estas banderas rojas, para poder ya consultar, o de frentón disminuir la carga para poder consultar. Muchas veces se asocian también a volúmenes muy altos de entrenamiento,
o a cargas de entrenamiento de intensidad muy alta. Bueno, José Ignacio ya ha estudiado harto en eso, y el head coach acá dentro de los que estamos acá de panelistas. En este caso los coaches tienen que manejar muy bien eso para no sobrecargar al deportista y generar una lesión un poco más a largo plazo, básicamente. Bueno, y para eso ahí entra en acción Renzo como médico ahí, el Rafa como kine, tú como ustedes dos, la mano, la Jesús como kines también, ahí apoyarnos en lo que es la prevención, no solamente en el tratamiento de las lesiones, para poder mantenernos en algo en lo que nos gusta, básicamente. Perfecto, o sea, puedo agregar. Entonces para ti detectar la lesión es básicamente algo que va en aumento hasta que ya en el fondo no se hace sostenible. Exactamente, restricción de movimiento, por ejemplo, ya disminución también del rendimiento, uno va también viendo cómo el cuerpo se va fatigando. Perfecto. Más adelante probablemente vamos a conversar un poco más en qué otros factores pueden influir. Pero perfecto, no, súper interesante. Y ahora me gustaría saber también, porque claro, todo esto es en base a la práctica, a la experiencia propia, pero también falta una revisión que no es menor, importante, y que hoy ya todos debiésemos considerarlo, que es la literatura, la investigación. Y para eso me gustaría pedirle a Manuela que participe y que nos diga desde su experiencia como investigadora y como clínica, cómo ve esta gran pregunta, cómo detecta una lesión en un corredor o en el running. Me encanta haber sido la última, porque todo lo que han dicho es justamente lo que actualmente estamos viendo de la evidencia más que le llamamos cualitativa, es decir, la experiencia de las personas, y efectivamente, como bien dijo Rafa, los corredores que tienen más experiencia han aprendido, ¿no es cierto?, esas experiencias pasadas y esas lesiones, y nosotros decimos en una investigación que hicimos en Chile, una de las como más grandes que hicimos con el equipo Serran, perfilando los corredores urbanos, salió esta idea como primera lesión, primera lección, y efectivamente eso es lo que ocurre, uno aprende un montón desde esa primera lesión, y hay ciertas cosas, como Rafa decía, cuando le preguntamos clínicamente a un corredor, ¿por qué crees que te lesionaste? Uno sabe que hubieron señales que no hicimos caso, y como dice Rafa, y desde la investigación nosotros sabemos, no solamente a nivel amateur, sino a nivel más bien profesional, la lesión, la definición de lesión, no necesariamente va con el daño estructural, porque cuando queremos empujar nuestros límites siempre va a haber un grado de fatiga, siempre va a haber un grado quizás como de molestia asociada cuando el entrenamiento tiene ese propósito, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la línea? En la pregunta, ¿qué es lesión y qué es aceptable o en términos de sintomatología? Y ahí es cuando uno tiene que, en el fondo, estar súper consciente, la comunicación con el entrenador es clave, entender por qué puedo estar sintiendo lo que estoy sintiendo, y cuando ya me está afectando, como decía Seba, la participación, la performance, y mi desempeño, es probable que estoy entrando en un proceso de lesión. Y si puedo atender eso antes, en las primeras señales, cuando siento que hay algo que no está, que algo que me hace ruido, ahí es cuando probablemente podemos evitar la consecuencia a largo plazo. Entonces, la lesión en sí misma es difícil decir qué es lesión, qué no es lesión, pero sí yo creo que tenemos la capacidad, si escuchamos al cuerpo, de identificar a tiempo para poder prevenir que esto sea algo a largo plazo. Y eso es lo que está ahora en el fondo en la investigación actual, es cómo podemos identificar cómo podemos promover la autoeficacia a través de la educación. Entonces, si nosotros hacemos caso a nuestras señales, es muy probable que podamos evitar las consecuencias a largo plazo. Perfecto, ¿no? Y qué más claro, porque al final lo que tú dices es como, estamos acostumbrados a normalizar o a buscar algo que un reglamento, o el runner en general también busca mucho, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me mejoro de esto? ¿Cómo salgo de esto? Y al final yo creo que es clave lo que ustedes están investigando y están viendo, que es cómo identifico ciertas características, ciertas conductas que me puedan decir desde la personalidad quizá, o desde la misma persona, cómo afrontar quizá mejor una lesión, más que qué hacer, más que qué ejercicio hacer, más que si ponerte hielo, calor, como ir a analizar cosas más profundas. No sé si alguien quiere aportar algo, preguntas en el chat por lo menos no he visto, así que sigamos nomás con la segunda pregunta. Entonces, para ello, la siguiente pregunta es, ¿cómo optimizar el entrenamiento y preparación física y mental para el manejo y prevención de una lesión? Aquí, para esta ronda, me gustaría partir desde alguien que maneja las cargas de entrenamiento, que es un entrenador, que en este caso sería José Ignacio,
que nos pudiera contar desde su perspectiva, punto de vista, cómo él hace para manejar todas estas variables que es como salir en esta foto, o sea, debe ser súper complicado. Entonces me gustaría que compartiera su experiencia y su opinión al respecto también. Difícil aportar con este panel de expertos, la verdad, pero vamos a tratar de aportar con el granito de arena. Mira, yo creo que la real lata para el deportista, en el fondo, como de nuestro nivel amateur, porque si lo así, es que estas relaciones relacionadas con el running son insidiosas, entonces se desarrollan con lentitud. Y en ese momento como que no se puede asignar a algo específico. O sea, como decirte, tu técnica de carrera está mal. No hay bibliografía que al final también lo respalde. O tus zapatillas. Tampoco hay bibliografía que lo respalde. Entonces vamos acercándonos quizá a elementos un poco más controlables y que realmente a nosotros nos acerquen a la realidad del deportista en este caso. Yo lo separaría en tres, en aspectos psicológicos, del entrenamiento puntualmente, y luego otros aspectos que rodean las diferentes, o sea, las cargas de entrenamiento. En términos de lo psicológico, yo creo que el feedback con el deportista, como decía la mano, es clave. Y poder entender si está pasando por momentos de estrés, si está en una etapa relativamente tranquila de su vida. Y yo siento que entrenar en estrés está, o sea, hoy día muy subvalorado. O sea, la verdad que he escuchado deportistas que le dicen a sus entrenadores que están bajo estrés y les contestan, vos dale nomás. Hay que tener ojo con eso. Siento que hay que conocer al deportista, hay que acercarse a él y entender también qué pasa un poco más atrás de simplemente él como runner, sino qué pasa en su familia, qué pasa en su pega, qué pasa en su día a día. Y de la mano con eso el manejo de la ansiedad. Me ha pasado personalmente con deportistas que la verdad que entran dudas de si voy a performar bien, he hecho el volumen suficiente. Entonces le meten un poco más. O le meten un día más que aparece de repente en Training Peaks. Por las dudas que le genera quizás el proceso. Entonces uno como entrenador tiene que traspasar una visión del macrociclo para que ellos entiendan lo que van a hacer, qué es lo que se viene para adelante, cuáles son los diferentes planes de acción en caso de que alguien pase. Tengo deportistas que viajan un montón, cuesta entrenar afuera, qué sé yo, la comida cambia. Entonces, cuando tienen una visión macro, creo que uno calma la ansiedad y evita que pasen estas como eventos ahí dentro del plan de entrenamiento. Esto va para deportistas con entrenadores y sin entrenadores. Me imagino que dentro de la audiencia hay deportistas sin entrenadores y chicos, ustedes también pueden ir viendo cuando tienen estrés y en el fondo manejen su ansiedad y tengan confianza en lo que están haciendo. Eso como psicológico. Después, para ir cerrando, en el entrenamiento creo que tenemos que tener clara la metodología que estamos aplicando con nuestros deportistas. Yo en lo personal soy un fanático del 80-20 o del entrenamiento polarizado. Eso significa que más o menos el 80% del tiempo estamos en zonas bajas y medias, zona 1, zona 2. Y el 20% restante del tiempo en zonas medias altas, 3, 4, 5. Así trabajamos nosotros. ¿Qué es lo importante? Que menos es más. Y de verdad, créanlo. Si no me creen, pruébenlo. Van a evitar lesiones, van a mejorar su capacidad aeróbica y 1.000.000 de beneficios más que dan para otro webinar. Pero al final del día, eso junto con actualizar constantemente sus zonas de entrenamiento van a hacer que cuando entrenen fuerte no se estén pasando o entrenando al tuntún. Sepan exactamente los ritmos o en el pace o en el esfuerzo percibido que tienen que entrenar. Y lo mismo en la zona baja. La zona 2 no es un paseíto. O sea, se puede sacar mucho de ahí, pero tenemos que saber dónde entrenar, dónde está esa zona. Y para eso creo que la periodicidad de los controles, en el caso de la bicicleta, del FTP, etcétera, etcétera, son re importantes. Todo esto con el uso de la tecnología ayuda un montón. Yo me he dado cuenta, y con la mano acá presente, viendo la bitácora de deportista en Training Peaks, que hay semanas, compadre, que yo no las escribí. Entonces después empezamos a mirar para atrás, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me dio fascitis? Ahí está. O sea, la tecnología también nos ayuda a mantener un orden, no solamente a conocer el fitness, la fatiga, la forma, etcétera, sino también a tener una bitácora del deportista y mirar para atrás y responder la pregunta quizás que hace la mano. ¿Por qué creo que me lesioné? A veces no se dan cuenta que le metieron mucho más de una semana a otra, que la gradualidad no se respetó, que no hubo descanso entre medio. O sea, son 1.000.000 de factores también que creo que con un buen feedback y conversación constante la verdad que se puede llevar muy bien. Y finalmente otros aspectos paralelos que creo que la prevención es lo primero. O sea, preparación física, kinesiología, masoterapia, trabajo del sistema estabilizador creo que es clave al final del día.
buen descanso, buena nutrición y aspectos también que no tienen una bibliografía muy potente, pero que de todas maneras pueden servir. Son la técnica de carrera, qué zapatillas uso, el precalentamiento. O sea, ¿precalentas? ¿Sí? ¿No? Bueno, una bibliografía quizás que aporte contundentemente a si me va a prevenir lesiones o no, pero al final vamos sumando pequeñas cositas y al final yo creo que podemos armar un mono más o menos grande para prevenir y sacar el máximo de performance de nuestros deportistas. No, perfecto. Igual tu respuesta se condice mucho con lo mismo que cerramos de la pregunta anterior, o sea, hay un estándar, pero en el fondo cómo voy metiéndome en el individual de cada persona y en las sensaciones. Y acá sumándole que en el fondo no somos o sea, los corredores en general son más amateurs de perfil chileno, o los más expertos, pero aún así no son de elite. Entonces, ahí la siguiente pregunta me gustaría que nos aportara desde sus conocimientos, Romina, porque claro, ¿cómo tengo un entrenamiento programado? ¿Cómo manejo la frustración? ¿Cómo preparo la parte más mental, psíquica? Porque aparte de ser corredor, que eso ya implica como una cierta adherencia, un cierto ritmo de tiempo, yo dedico tiempo a entrenar al deporte, ¿cómo lo compatibilizo con una vida? Con tener familia, o con tener amigos, tener un trabajo, con estar en sociedad al final. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, un poco haciéndole honor al título de este conversatorio, de esta discusión de qué hacer y hasta dónde llegar, como para poder prevenir, ¿cierto?, manejar las lesiones. Desde el punto de vista psicológico, hay una pregunta súper clave que tiene que ver con ¿por qué corro? ¿Cuál es mi motivación? Y eso es como, es principal, y no solamente saberlo desde nosotros kinesiólogos que tratamos las lesiones, o los entrenadores, ¿cierto?, que entrenan, ¿cierto?, y planifican, sino que preguntarle, y por eso los invito a los que están participando de este conversatorio, a preguntarse, bueno, ¿por qué corro? ¿Cuál es mi motivación a correr? Estoy hablando desde el punto de vista psicológico. Y cuando yo tengo claro cuál es mi motivación, que tiene que ver con la dirección en mi qué, por qué lo hago, ¿cierto? Y cuánto esfuerzo le pongo a eso que quiero, me permite entonces plantearme objetivos. Me permite plantearme objetivos. En general, esto no lo he investigado, me encantaría investigarlo, pero son la casuística, me dice que la mayoría de la gente que corre, fíjense que está relacionado a una motivación de logro, que tiene que ver con una motivación de resultado, o sea, conseguir un resultado, que puede, mira, pasa de bajar mis tiempos, a ganar una medalla en deportistas de alto rendimiento, en deportistas más amateur, fíjense que pasa por, oye, cumplir con el check de correr todas las maratones que se dan en Chile o que se dan en el mundo, ¿cierto? Y algunos también, ¿cierto?, corren porque quieren sacarse la foto, ¿cierto?, y tener 10.000 likes en la maratón de, no sé, de Berlín, que no es muy válido. Pero es muy importante entonces preguntarnos a los que trabajamos con corredores, a los que son corredores, preguntar primero por qué corro. Y cuando yo tengo claro eso, me puedo entonces identificar mi objetivo. Porque si mis objetivos tienen que ver con tener el físico para poder correr todas las maratones que se dan en el tiempo, ¿cierto?, cuando se podía correr, ¿cierto?, se podía viajar, ir a correr, que ya está partiendo. Entonces, tengo claro mi qué, y cuando tengo claro mi qué, veo cuánta energía y esfuerzo le pongo, y entonces ahí yo puedo planificar, lo que dice, ¿cierto?, José Ignacio, que es súper fundamental, planificar, y también puedo educar en función a esa motivación. Y cuando yo planifico, entonces hago una programación de mis entrenamientos, ¿cierto?, hago una planificación de las cargas, y cuando educo también voy a tomar conciencia, y tomo conciencia acerca de cuáles son mis capacidades con respecto a este proyecto que yo tengo. Y ahí a veces uno se encuentra con diferencias. Yo quiero hacerlo, ¿cierto? Pero mi cuerpo no está preparado para eso. Y la cabeza es súper poderosa, el cuerpo aguanta mucho, la cabeza aún más. Entonces, de repente, claro, cuando yo me encuentro con corredores que, ¿sabéis que quiero correr la maratón de aquí, en un mes correr 2 maratones y voy a viajar y todos los cambios, ¿cierto? Y estoy entrenando. Y entonces no tomo conciencia acerca de cuáles son mis capacidades, tanto físicas como mentales, para poder, ¿cierto?, asumir, ¿cierto?, qué necesito yo y cuál es el costo que tiene. Y no solamente estamos hablando de un costo económico, porque, ¿cierto?, tener este tipo de objetivo implica un costo económico importante, la preparación, ¿cierto?, los cambios, zapatillas, la implementación que tengo, sino que también
el costo familiar que tiene para la mayoría de los runners, el costo familiar, el costo de mi pareja, ¿cierto? O de mi familia, de mis hijos. No sé, poner un ejemplo, otro estaba con un corredor que estaba a punto de nacer su primera hija, pero él tenía su carrera. Entonces, ¿cómo compatibilizo eso? Y ahí entonces empiezan a haber cierto desbalance, tanto físicos como mentales, que finalmente pueden provocar una lesión. Entonces, como de partida, lo primero que yo haría como para optimizar, respondiendo a esta pregunta, optimizar el entrenamiento mental, es como que tengamos claro cuál es la motivación del corredor. Entonces los invito como ahora a responder esa pregunta: ¿por qué corro? ¿Sí? ¿Por qué corro y qué es lo que me motiva? Todas las motivaciones son válidas, ¿sí? Pero tenerlas claras. Y en la medida que uno las tiene claras, entonces se puede planificar y puede educar, que para mí es fundamental para prevenir lesiones o para tratar la lesión. No, perfecto. O sea, en base a tu respuesta parece fundamental tener algún especialista en salud mental dentro de algún equipo o de algún corredor. Antes de seguir, me gusta... Disculpa, como para cerrar la historia, yo creo que acá el rol que cumplen los head coach o los entrenadores es fundamental. No necesitáis ser psicólogo, ¿cierto? Estudiar psicología para poder entender que es importante tomar eso. Y a veces, como dice José Ignacio, nos perdemos en el logro, ¿cierto? En bajar los tiempos, en ganar la medalla, y nos perdemos en eso. Y si tú lo tienes claro, entonces puedes hacer una buena planificación. Sí. No, de todas maneras, de todas maneras. Quisiera darle la palabra a Manuela, que quiso ahí aportar o intervenir con algo. Gracias, Jesús. Solamente para complementar lo que decía Romina de las investigaciones, nosotros hemos hecho algunas investigaciones, están ya publicadas, de motivaciones de corredores en Chile, así que las podemos compartir, pero básicamente para contarles desde la investigación que hemos visto nosotros, efectivamente los corredores más novatos parten con motivaciones más asociadas a salud, cambio de estilo de vida, ¿no es cierto?, estrés, etcétera, y esta motivación va cambiando en la medida que yo voy queriendo esta adicción, porque así efectivamente es como los corredores lo mencionan, me pica un bichito, es que básicamente lo que es, me pica un bichito y ya pasa de ser algo que yo sé que me hace bien a una necesidad, aparte, pasa a ser parte del quién eres. No, yo no solamente corro, yo soy un corredor, y esa identidad es muy frustrante cuando yo no puedo correr porque estoy perdiendo parte de mi ser. Entonces, en ese cambio de motivación, como dice Romina, también pasa que empiezan a ver yo creo que la otra pregunta es, ¿cuál es mi relación con el running? Y hay algunos estudios que hablan de las pasiones armónicas y pasiones obsesivas. Tengo una pasión armónica con el running, yo domino, ¿qué hago? O me domina el running a mí. ¿Y eso qué significa desde la perspectiva del comportamiento? Que es lo que estamos estudiando ahora, es ¿qué yo voy a hacer si un día, por ejemplo, estoy muy cansado y necesito descansar, pero mi entrenamiento dice que tengo que hacer repeticiones, y yo voy y las hago igual? Entonces, el hecho de poder escucharnos y yo dominar mi cuerpo, decir, ok, voy a hablar con mi entrenador, sé que estoy cansado, cambiemos esta cuestión y la otra semana volvemos, retomamos, bien, perfecto. Eso me va a permitir ser un corredor más, mantener, ¿no es cierto?, mi relación armónica con el running en el tiempo. Pero si estoy constantemente obsesionado de que pierdo mi foco, como dice Romina, es muy fácil, es muy probable que entremos en fatiga y entremos en lesión. Así que eso era como lo que quería aportar de esa. Sí, y para solo para complementar eso, porque muchas personas, claro, toman el runner como su terapia. No sé si les pasa eso, como que es parte de mi deporte, es parte de mi terapia. Porque claro, efectivamente, sobre todo porque es un deporte de alto aliento, entonces mientras tú estás corriendo puedes estar terapiándote, ¿cierto? El autodiálogo. Entonces, claro, efectivamente pasa eso, y por eso a veces uno, como dices tú, Manuela, uno se toma esto muy como a lo personal y deja de tomar conciencia o de concientizar lo que te está pasando en tu cuerpo. Y por eso, claro, finalmente la mayoría de los que trabajamos con runner no hacemos prevención, porque ya vienen las personas lesionadas. Entonces lo ideal sería como anticiparnos y fomentar la prevención. Bueno, yo creo que parte de estos conversatorios permiten eso. De todas maneras, o sea, el objetivo máximo de esto es educar, generar inquietud, conocimiento y seguir difundiendo todo un tema que quizás en Chile no está tan bien abarcado en nuestros corredores. Y por lo mismo me gustaría saber ahora qué opina de todo esto Rafael, si nos pudiese comentar quizás también de lo reactivo, pero también de lo preventivo. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo uno pudiese trabajar con runners?
Y bueno, antes de responder la pregunta, yo quiero agradecerle también a José Ignacio y a Romina por compartir la experiencia, y José Ignacio, no minimizar tu expertise y conocimiento en el área, porque todas las cosas que dijiste son reales, tienen sustento eh, académico, en literatura, así que, y paralelamente sumado a eso, yo creo que el hombre clave es el head coach. O sea, generalmente cuando a mí me toca ver runners en rehabilitación, una de las principales o principal consejo que le doy: asesórense con un buen entrenador. Al final, si yo quiero dar el salto de calidad y prevenir lesiones, un head coach tiene la película completa en relación a saber cómo cargar, cuándo cargar, cuánto cargar, y también abrir un poco el espectro, no solamente irse a lo físico, como comentaba Romina, también ver si tenemos estresores en la casa, estamos durmiendo bien, la alimentación, como que hay otros factores también que hay que considerar a la hora de pensar en las lesiones, no solamente en la carga. Bueno, para nosotros sí es relevante porque podemos intervenir un poquito en ese sentido, podemos evaluar, hacer análisis de carrera, qué sé yo, pero yo antes era la idea de hacer mucho evaluación de carrera, mucho análisis biomecánica, pero me he dado cuenta que cada vez lo ocupo menos porque hay otros factores que son más importantes. De hecho, son veces contados con los dedos las veces que he intervenido, por ejemplo, hacer una evaluación y darme cuenta que hay que cambiar una cadencia porque estamos haciendo un desplazamiento del centro vertical muy importante, estamos retando mucho, pero es una lesión que venía hace mucho tiempo, 2 años de lesión de rodilla, pero en general, si yo manejo bien la carga y entreno de acuerdo, por ejemplo, lo que proponía José Ignacio, que es una muy buena estrategia, yo creo que esa forma es la que hay que adoptar. Eh, Podemos también hacer preparación física y también buscar los grandes grupos musculares como son el tríceps sural, eh, glúteo, core, etcétera, pero yo creo que la clave es el entrenamiento. No, perfecto, súper, súper completo. Sebastián, ¿quiere aportar algo? Dale nomás. Súper cortito, yo sé que ya dieron casi toda la información, pero desde la visión quizá un poco más práctica también, primero que todo, tener en cuenta, yo como runner, como la persona que va a hacer el entrenamiento, cuánto tiempo tengo para esto. O sea, no tiene ningún sentido que me haga una tremenda planificación si no tengo el tiempo para cumplirla. O sea, y un poco no caer en lo que, como lo conversaba la Manu, el tema del un poco de la parte obsesiva, de como ya tengo que cumplir entrenamiento, sí, sí, porque y me queda media hora del día, pero no importa, tengo que cumplir entrenamiento como sea, pa. Me ha pasado. Con el poco tiempo que uno tiene que sacar el mayor rendimiento de acuerdo a lo que uno quiera, también un poco ahí conectando con lo que decía Romina. Al final, no tiene ningún sentido si queremos sacar un rendimiento expectativa, tenemos que agarrar la realidad, o sea, al final va a terminar siendo una decepción, más una frustración más que algo que te alimente. Por lo mismo, me parece importante también dedicar mucho tiempo o tiempo importante a la vida social, a la vida familia, para evitar el tema de sobrecarga y el tema de la obsesión, ¿ya? Yo creo que muchos de los que estamos acá nos pasa de que al final muchos de nuestros amigos terminan siendo gente con la que entrenamos. Pero por lo mismo es importante retroalimentarse con el otro. Oye, ¿qué hay que hacer, no sé, el fin de semana? Aparte de entrenar, o sea, como otra cosa, además de, no puede ser la única cosa que uno haga. A menos que sea elite, y ahí ese otro cuento. ¿Ya? Lo importante de la PF. Yo creo que por lo menos debiesen haber 2 sesiones a la semana, ahí ustedes son los expertos, 3 quizás sería mejor, y enfocarse con eso en el coach. Y como dice ahí Cochi, ¿cierto? El Rafa, es súper importante la relación con el coach para poder tener ese feedback y acomodar el plan de acuerdo a la realidad de cada uno en el momento. Perfecto. No, pareciese ser súper importante al final del día escucharse a uno mismo. Yo creo que también eso es súper recalcable. José Ignacio, me parece que quieres decir algo ahora. Sí, complementar, la verdad que creo que, me imagino que tiene que haber runners que no tienen entrenadores en el webinar, y te quiero decir esto a ti. No entrenes a fondo todo el rato.
generalmente al deportista que no tiene entrenador, ¿qué es lo que le pasa? Va en una zona como media gris, ¿no? Entre la zona 2, la zona 3, como que no quiere ir muy lento porque quizás piensa, esto no me está aportando nada. Y tampoco quiere ir demasiado rápido porque quiere entrenar todos los días. Entonces, tiene que como relativamente rendir bien. Y esa zona termina siendo una trampa mortal. No te está aportando mucho, digamos, ni a lo aeróbico, tampoco a lo anaeróbico, y lo único que estás haciendo es darte duro y nadie te está diciendo que descanses. Entonces, de vez en cuando me dan un trote muy lento, que puedan conversar a ese ritmo, trote conversado, así como los futbolistas entrenan en Juan Pinto Durán, que uno nunca los ve correr, siempre están trotando. Eso, metan eso en su rutina. Tiene infinitos aportes, que insisto, da para otro webinar. Y cuando le metan intensidad, hay que también hacerlo, pero bien asociado a una duración de tiempo según la zona en que estás. No podéis correr media hora en zona 5 porque no da, o sea, no se puede. Nuestro umbral es lo que supuestamente podemos sostener durante una hora. Entonces, cualquier cosa sobre el umbral o la zona 3 alta con lo que trabajamos nosotros son periodos más pequeños. El VO2 max, 8 minutos y así, tú tenéis que ir más o menos viendo, pero hay mucha literatura que les puede servir para aprender. Entonces, Matt Fitzgerald, que es como un fanático del 80-20, decía que en el fondo, si tú agarras un runner y lo tratas de ir en el fondo gradualmente subiendo sus cargas semana a semana, a la semana 24 llega a su límite. Eso es lo que dice en esa bibliografía, ¿ya? Entonces, él también, por eso mismo, recomienda entrenar en ciclos. Después de un ciclo o una carrera, tomarse un descanso. Ese descanso es muy importante para lo mental también. Yo hoy día hago triatlón y el triatlón te da opciones. Un día a la piscina, otro día a correr, otro día a bicicleta, otro día voy a ruta, otro día escalamos, otro día hacemos fondo, vamos a la pista. Te da un poco, es menos monótono. El running y la maratón, y el trail running ni hablar, es mucho más monótono. Entonces necesitas a veces descansar un poco la cabeza, aislarte o entrenar libre, salirte un poco del plan, de la planificación, despejarte un poco y luego volver al otro ciclo. Con eso estoy seguro también que vamos a lograr evitar lesiones por obviamente sobrecargo, sobreentrenamiento, que al final del día es para lo que estamos conversando acá. Así que ese sería mi granito de arena también, complementando lo que han dicho anteriormente. No, perfecto. Esta pregunta, la verdad es que es súper interesante, y por lo mismo quisiera pasar a la siguiente, donde es, y esto es pregunta abierta, quien quiera puede levantar la mano. Según su perspectiva, uy, espérate, se me ocurrió aquí. Ahí. Creo que Renzo, perdona Jesús, creo que Renzo tenía levantada su mano, no sé si lo... Ah, no lo vi, no me apareció. Renzo, ¿querías aportar algo? Sí, pero Sí. se suma mucho a la pregunta que iba a hacer ahora. Ahí está, ya. Entonces la leo y la respondes. Ya. Según su perspectiva, ¿cómo hacemos del running una actividad sostenible en el tiempo? ¿Cómo empujamos los límites de performance sin caer en una lesión? Exactamente. Pues, sumando a lo que ya hemos conversado, el runner que empieza tanto, o que empieza una temporada, o que empieza a correr desde la nada, el que quiere el que tiene en esta buena moda de empezar a hacer ejercicio, tanto, o de empezar a hacer endurance, y de empezar a querer hacer los 10, los 20, los 42, etcétera, va a ser sostenible en el tiempo y vamos a empujar nuestro performance en la medida que hagamos una buena base. Y eso como que nos ha tocado un poco en el hacer una buena base, en el empezar a sumar volumen de baja intensidad, el empezar a hacer entrenamiento de fuerza, al fortalecer, a ganar nuestra masa muscular, a estar en un volumen muscular óptimo para nuestra contextura, el aprender a correr. Y eso es algo que el aprender a correr es un tema de que lamentablemente lo empezamos a manejar luego de la lesión. Rara vez alguien toma como sesiones de técnica de carrera o ayuda a la técnica de carrera que es difícil de manejar previo a una lesión. Ni siquiera se hace mucho como para mejorar la velocidad, sino que ya parten de la lesión prácticamente. A no ser que el que partió de pequeño, etcétera, de niño a correr, va aprendiendo con profesor, etcétera, pero
el que empieza a correr ya viejo o más en la vida adulta, pocos llegan a eso antes de la lesión. Y eso es un base que nos va a poder catapultar a un mejor rendimiento y a que podamos ser más sostenibles en el tiempo, respondiendo a la pregunta. Perfecto. No, y sin ir más lejos, desde que bueno, voy a aportar con una experiencia propia. Yo cuando me partí en el running, entré a un team de running y yo dije, yo quiero preparar mis 10K porque nunca he corrido. Y fue una actitud media extraña en el running y se reían y se burlaban un poco de cómo alguien preparaba 10K. Y yo desde mi conocimiento de kinesiología y bueno, mis lesiones previas, qué sé yo, decía, pero ¿qué tiene de loco querer preparar 10K? Y eso me impactó mucho porque o sea, había muchos corredores. Entonces, al final del día es como, claro, ¿cuándo se da el espacio a que uno quiera iniciarse en algo y no solo hacerlo durante la marcha? Quisiera darle la palabra a Manuela. Gracias, Jesús. Y estoy completamente de acuerdo con lo que decía Renzo. Solo para complementar, hay un investigador de acá de Australia, que es Tim Gaby, que habla de que cuando queremos hacer robusto a un atleta, hay dos componentes que tenemos que trabajar: los componentes específicos del deporte, por ejemplo, mejorar tu endurance, ¿cierto?, etcétera, velocidad, etcétera, pero también los componentes específicos del tejido. Y ahí es donde yo creo que también fallamos, y ahí es donde, ¿qué viene primero? Huevo la gallina, preparo el cuerpo y empiezo a correr y voy a hacerme fit en el tiempo. Y la verdad es que, aunque no hay una psicomancia muy robusta, pero desde la experiencia y lo que hemos visto, si nosotros que acompañamos, ¿cierto?, la preparación física, donde sabemos que el running es una actividad demandante, y su músculo de tríceps, como decía Rafael, ¿no es cierto?, que la gemelo y el sóleo tienen que hacer, por cada paso que doy, tienen que hacer 7, 8 veces fuerza de tu peso corporal. O sea, calcula tu peso corporal, multiplícalo por 7, cada paso que das, esa es la fuerza que tiene que generar ese grupo muscular. Cuádriceps como 4 o 5 veces. O sea, si realmente no preparamos a esos tejidos apropiadamente con la fuerza y pensando que el running es una actividad, ¿no es cierto?, que es pliométrica, es decir, es mucha reactividad, y no preparamos nuestros tendones, y tampoco el sistema óseo. Sabemos que, por ejemplo, solamente por correr, el hueso no se hace más fuerte. Necesito generar estímulos que sean específicos para robustecer a este cuerpo, que me va a permitir, ¿no es cierto?, tolerar mejor las cargas. Entonces siempre va como un balance entre la carga que estoy generando con la capacidad de soportar esa carga. Y esa carga que estoy generando, obviamente, la voy a ir mejorando a la medida que voy corriendo más, me voy a ir adaptando, y si voy escuchando el cuerpo, bien. Pero también puedo mejorar la tolerancia a esa carga si es que preparo mi cuerpo para soportarlo. Entonces, preparación, fuerza, pliometría, potencia son clave, y sobre todo si tengo historiales de lesiones. Si tengo historiales pasadas de que me lesiono más bien un grupo muscular, me falta fortalecimiento seguro. Si tengo historial de tendinopatía, me falta probablemente mis tendones más reactivos, más rígidos. Si tengo problemas de reacciones de estrés, me falta trabajar específicamente al sistema osteomuscular. Entonces, es la combinación de ambos, y no apurarse, si no, las carreras no se van a ir. Entonces, pensar en el largo plazo. Y ahí es donde siempre digo, ¿cuál es el largo? Esta sostenibilidad en el tiempo, a eso nos referimos. Ojalá podamos correr hasta que ya nos podamos levantarnos de la cama. O sea, ese es como mi símil. Yo voy a querer correr hasta que ya realmente sea mi último día, pero para eso tengo que empezar en el largo plazo, no en el corto plazo, en un mes más. Eso. Claro. Sí, no, perfecto. Rafael, ¿quiere aportar algo? Sí, solamente la experiencia que tuvimos con Manu en uno de los webinars con JF Sculier de la Clínica del Corredor, que conversamos mucho el tema de cuando volvemos al running después de una lesión, considerar como tip el tema de quizás disminuir el volumen, dejar espaciar, y también tener mucho cuidado con la intensidad. Por ejemplo, no hacer volúmenes altos días consecutivos, dar tiempo de recuperación, y ir construyendo, pensando que estamos construyendo nuevamente. Entonces, tener ojo que no es llegar y volver. Ha pasado mucho en relación al tema de pandemia. Mucha gente ha tratado de volver a los mismos niveles que tenía previamente. Bueno, y han aparecido, obviamente, tendinopatía y lesiones que están asociados a una pérdida de la capacidad de los tejidos. Tenemos que pensar, por ejemplo, que el tendón de Aquiles es una estructura que recibe, almacena energía y libera energía, y eso se pierde si es que yo no lo hago de manera regular, ¿ya? Pero también el cuerpo se va adaptando. Entonces estamos jugando en esta balanza.
de cuánto vamos cargando y en qué momento. Así que eso también como pensando en el retorno después de una lesión. Perfecto, gracias Rafael. Sebastián, ¿quieres aportar algo? Bueno, esto es la optimización, ya estamos en la pregunta del sostenible, el running sostenible, ¿no? Sí, tal cual. Lo pasamos para allá. Bueno, básicamente, a mí también me preguntan harto en la pega, porque claro, me ven así como correr harto y en general, claro, con la gente que trabajo no están muy familiarizados con el tema del running, ¿ya? Entonces, muchas veces me dicen como, no, es que yo corro una cuadra y me canso. Hay que entender que todos los que empezamos haciendo running, nadie empezó corriendo 5 kilómetros, 7 kilómetros, 10 kilómetros de una. O sea, siempre el comienzo debe ser gradual y de acuerdo al momento que uno está viviendo. ¿Ya? O sea, no le puedo pedir a cualquier persona, esto no es una receta de cocina. Si fuese una receta de cocina, estaría en un libro, tome, lleve, aplique, sería. Pero cada una de las personas tiene, uno, distintas motivaciones, ¿ya? Y dos, distintos pisos, distinta base de donde parte, ¿ya? Es súper importante para ser sostenible en el tiempo, la motivación, ahí me voy a agarrar siempre lo que dice ahí la Romina, obviamente, no perderse en la obsesión, nuevamente, volvemos siempre al mismo tema, de no hacer de esto un monólogo en el fondo, un monopolio del running, sino que sea una actividad que tenga conexión con el resto de tu vida diaria, ¿ya? No puede ser el centro sino un acompañamiento para hacer un poco más llevable el día a día, y claro, obviamente si tiene una sensación de logro, mucho mejor, porque claro que a uno es rico lograrlo, es rico terminar una carrera y decir lo hice, maravilloso, las endorfinas que te da, etcétera. Pero va a pasar un momento en que no vamos a lograr la meta que nos propusimos. ¿Cómo me rearmo a partir de ahí? ¿Cómo me rearmo después de una lesión, como dice el Rafa? ¿Cómo, en el fondo, parto desde cero nuevamente, juntando un poquito greda? Yo le digo siempre cuando hablamos del tema de PF y cómo lo hacemos después para correr, que al final este periodo básico que uno hace antes de afinar es como juntar greda. Uno junta greda, tiene su mole, y cuando empieza el entrenamiento específico empieza a cincelar, empieza a afinar la musculatura. O sea, en el fondo, claramente el periodo básico va a ser un acúmulo primero de PF, como decía la Manu, la pliometría, todo lo que son las cargas ya de peso, de poder soportar estos pesos para poder, de potencia, etcétera, pero para poder ir estilizando después y afinando los detalles. Pero nunca perderse, bueno, no nunca, al final uno siempre le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, de perdernos en el logro y perder de vista el cómo empezamos. Siempre volver, esta famosa back to the roots, volver a las raíces para poder de repente volver a despejarse. Eso Perfecto. No, parecía ser demasiado importante al final el no engañarse, el ser honesto con uno mismo y en el fondo guiar un camino, ¿cómo se llama? Más fiel a mi objetivo, a lo que quiero y a lo que yo me voy preparando. Romina levantó la mano. Vamos, se nos pasó volando la hora, pero nos queda la última intervención. Romy, si queréis complementar. Dale, no, cortito, que tiene que ver con cómo empujamos y cómo, desde el punto de vista psicológico, primero no naturalizar el dolor por más de una semana, y segundo, súper importante para mí desde el punto de vista psicológico, es como reconocer mis habilidades, mis factores de protectores, en el fondo mi fortaleza, y reconocer cuáles son mis déficits. Y eso nos permite como empujar los límites, porque finalmente podemos con eso, ¿cierto?, no caer en una lesión, ¿cierto?, y que esto sea sostenible en el tiempo. Eso. No, perfecto, o sea, ahí también la comunicación, el comunicar cuán importante es, cuánto de nosotros comunica con el entrenador o con algún experto o con alguien del área. Eso yo claro, creo bueno, que... Eso sería fundamental que uno siempre estuviese planificando y educándose por expertos, sin duda que sí, porque finalmente, claro, muchos corredores son amateur y les gusta esto y buscan cosas por internet, y a veces no caemos en buenos consejos porque no está
somos profesionales del área y eso sí que es fundamental. Si lo podía hacer, y bienvenido sea. Claro, no está aterrizado a una persona siempre es distinta a otra. Y para terminar, vamos a pasar a la última parte, ahí. Un tip que hayan aprendido de su experiencia y puedan compartir ahora con toda la asistencia, que de nuevo agradecemos que estén acá, que estén escuchando, y que si tienen alguna duda o se quieran contactar con alguien, no duden en escribir en el chat y ahí yo los voy a estar leyendo. Partimos con Rafael. Sí, bueno, un poco redondear lo que hemos conversado. Yo creo que acá hay protagonistas que son los mismos corredores. Tenemos un equipo que es el head coach arriba, y bueno, el resto de las personas también que pueden aportar desde el punto de vista de nutrición, de portología. Súper importante también ir viendo un poco la película más amplia. Cuando realmente hay cosas que se nos escapan, es súper importante asesorarse con deportólogos, lo mismo el apoyo psicológico, sobre todo pensando también en mejorar la performance, y también la parte de kinesiología, que yo creo que yo pensaba que éramos más importantes, pero creo que somos actores bastante secundarios. Podemos ir ayudando en algunos sentidos, en relación a conocer qué zonas del cuerpo son las más importantes, ir viendo cuando hay una lesión rebelde, pero yo creo que lo que he mencionado anteriormente, ellos son los actores más importantes de esto, y no pensar en una marcha ideal o en una carrera ideal. Yo creo que cada uno ha desarrollado a lo largo de sus años la forma de correr, sí generar cambios cuando hay algo patológico que ha permanecido en el tiempo, y yo creo que en ese sentido hay formas de correr que yo los invito a ver, que son muy curiosas. Por ejemplo, hay una maratonista que se llama Pisca Yepto, que ella creo que fue ganadora de medalla de plata, y su forma de correr realmente es muy curiosa, y ella ha ganado carreras y tiene una forma muy particular, con rodillas para cualquier parte, que uno diría de manera aberrante, pero su físico se ha adaptado de esa forma. Lo que quiero decir es que si yo voy generando adaptaciones en mi forma de correr, me va a resultar, y finalmente las lesiones van más asociadas a factores de manejos de carga y factores asociados, como mencionado anteriormente. Así que eso sería mi aporte. Súper, muchas gracias Rafa, y muchas gracias por la participación y todo lo que nos haya aportado en este panel de salud y running. Seguimos con Renzo. Yo más que nada, como experiencia personal, no tengo mucha como corredor, sí como médico, pero sí como deportista de endurance. Y ahí mi tema va por más por las recomendaciones de nunca olvidarse de lo básico. Uno dice, o sea, no hay nada más natural que correr para las personas. Tú preguntas, ¿sabes correr? Obvio. ¿Quién no sabe correr en el fondo? Como cuando preguntas, ¿sabes nadar? La mayoría dice que sí, pero en realidad sabemos nadar, o sabemos correr, o sabemos andar en bicicleta, o etcétera. Ahí es donde tenemos que partir por consultar, por preguntar a los expertos, por partir, sí, con el médico también, pero yo creo que, o sea, puede ser parte de, pero muchas veces por el profesor de educación física o el técnico de atletismo, que nos pueda enseñar a partir de lo básico, de lo base, y tener un plan siempre va a ser mejor que no tener ninguno. Así que por ahí parte mi recomendación, y asesorémonos bien, y porque toda inversión que hagamos en asesorías es lejos la mejor inversión que podemos hacer, versus después perder meses, tiempo, etcétera, en recuperaciones, en horas médicas, kinésicas, exámenes, y perderte la fecha que te preparaste, etcétera, y esperar otro año para volver a lo mismo. Así que para mí va por ahí mi recomendación. Perfecto, muchas gracias Renzo. Ahora pasará Sebastián Machuca, ahí que te están aclamando el público en el chat. ¿En serio? Ya, bueno, antes que todo, bueno, un saludo ahí a los chiquillos que me están saludando, Tim, que equipo en el que estoy, TIM, y bueno, respecto al tema de los tips, yo creo que hay varias variables que hay que manejar, ¿ya? Nunca pensar que solamente el entrenamiento. Tenemos la nutrición, el sueño, el descanso, la prevención, ¿ya? Y me voy a quedar solamente con una frase que a todos ojalá nos haga mucho sentido, que es: el descanso también es parte del entrenamiento.
porque, como decimos, como hemos hablado casi todo el webinar, mucha sobrecarga al final nos va a llevar a estas lesiones de aparición insidiosa, como decía Cochi, y bueno, que al final después nos cuesta tan caro, como decía Renzo, si no nos asesoramos bien. ¿Ya? Bueno, y ahí empieza el tema también de los suplementos, ahí que no es mi expertise, pero alguien ahí en el chat lo preguntó, creo. Entonces, si alguien después lo quiere abordar sería maravilloso también, pues, para que más información para nosotros siempre va a ser mejor. Así que, tips, el descanso también es parte del entrenamiento. Ese es el tip que creo que me gustaría con el que se quede. Excelente, gracias Sebastián. Ahora dejamos entonces a Manuela, si nos pudiese compartir un tips que haya aprendido, su experiencia. Gracias, Jesús. Yo creo que para mí el gran tip es que los corredores tendemos a subvalorar lo básico, ya hablemos de lo básico, y sobrevalorar todas estas cosas medias fancy, que la pistolita de aquí, que los medias compresivas de allá, que el foam roller de acá, y no estamos haciendo lo básico bien. Entonces no vamos a prevenir lesiones si es que nos pasamos foam roller, pero estamos haciendo cargas locas, como decía Cochi. Entonces hagamos lo básico bien y agreguémosle todo el resto que nos va a ayudar obviamente a la recuperación. Pero como dice Seba, nutrición, sueño, carga y ver la respuesta que yo tengo en mi ambiente, es decir, no soy una máquina, ¿no es cierto? Estoy inmerso en un contexto, entender ese contexto, cómo puede afectar mi respuesta al entrenamiento. Si hacemos eso bien básico, perfecto, agreguémosle las pistolitas, agreguémosle los foam rollers, agreguémosle todas las sesiones de elongación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en eso básico, todo el resto no tiene mucha más peso. Así que ese es mi tip, hagamos lo básico bien. Eso, súper, gracias Manu, te pasaste. Ahora José Ignacio, o alias Cochi. Yo, tips. Bueno, a ver, yo tuve la suerte de tener muy buenos entrenadores desde que me puse a correr maratón. Creo que había la Paola Arias por ahí conectada, ella fue una. Y siento que es muy importante el feeling que tengas con tu entrenador y con el equipo que trabaje tu entrenador también. Siento que es súper importante ser muy humilde y entender que no te las sabes todas. O sea, eso es lo primero, ¿ya? En base a eso, para los que no tengan entrenador, si quieren buscar uno, entrevístenlo, pregúntenle, sean curiosos. ¿Cuál es tu metodología de entrenamiento? ¿Con quién trabajas? ¿Tienen algún, no sé, quien de confianza que me ayude en caso de cualquier cosa, qué sé yo? O sea, siento que acá tiene que ser un equipo multidisciplinario. Y eso, por lo menos a mí en lo personal, creo que la ingeniería me lo ha entregado. Poder trabajar con gente de otras áreas, qué sé yo. Eso es muy importante como tip. Insisto, soy un afortunado en eso, tuve muy buenos entrenadores. Y prevenir. O sea, siento que acá, como dicen los gringos, si tiene olor a caca, probablemente es caca. O sea, si hay algo, si se siente algo, es un buen momento para ir, para preguntar, para asesorarse con un o una profesional y con eso evitar el gastadero de plata y al final yo a veces, sacando un poco las palabras de Renzo, uno se lesiona a veces y dice, ¿cuánto pagaría por correr mañana? Bueno, hagan el ejercicio, ¿cuánto pagarían? Divídanlo y después vean si eso lo puede subsanar un par de sesiones al mes y se acabó el problema. Yo creo que no hay nada peor que estar lesionado, pero también es importante entender que cuando nos lesionamos somos el mismo deportista, pero en otro estado. O sea, no es que estemos completamente fuera de este juego. O sea, ahí uno tiene que mantener la cabeza muy enfocada en que yo sigo siendo un deportista, sigo siendo un maratonista, sigo siendo un trail runner, sigo siendo un triatleta, pero estoy ahora en otro estado. Tengo que enfocarme en este trabajo, sacarlo bien día a día y luego volvemos. O sea, eso también te puede ayudar a manejar la ansiedad y obviamente a tratar tus lesiones de la mejor forma posible. Y por último, recomendarles un libro. La verdad que hablamos un montón de las lesiones porque era el tema del webinar, pero la cabeza acá cumple un rol fundamental. Se llama Endure, no sé si está en castellano, ojalá que sí, pero es de Alex Hutchinson y es realmente un librazo que nos lleva por diferentes atletas de diferentes deportes, natación, triatlón, running, etcétera, etcétera, y cómo con mucho respaldo científico este gallo nos cuenta cómo la cabeza también nos ayuda a llegar un poquito más allá, pese a que el cuerpo a veces te dice, por favor, no, se puede llegar un poquito más. Así que voy a dejar el título y el autor ahí en el chat y se lo recomiendo un montón. Y 1.000.000 de gracias a todos, a los organizadores y a quienes estuvieron esta horita
compartiendo con nosotros. Excelente, muchas gracias José Ignacio. Tremendo tip, ahí vamos todos a buscar el libro. Ahora, Romina, si nos quisiera compartir un tip que haya aprendido de su experiencia y pueda compartir. Bueno, como un tips para tanto a los corredores, también como a las personas que trabajamos con ellos, ¿cierto? A los entrenadores, conocernos, conocer las motivaciones de los deportistas, conocer cuáles son sus capacidades y cuáles son sus debilidades, sus factores de riesgo y sus factores protectores, y después luego hacer un buen establecimiento objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? 10K, 20K, quiero correr todas las maratones, el que sea. Y cuando uno hace un establecimiento objetivo que tenga que ser realista, alcanzable, ¿cierto? Con fechas medibles, teniendo esos 4, ¿cierto? Conceptos, podemos hacer una buena planificación. Perfecto, así como un objetivo SMART. Claro. Gracias, Romy, te pasaste, muchas gracias por tu participación. Y me va quedando nadie, no, estaríamos. Solo la pregunta, no sé si, Renzo, ¿tienes algo que aportar sobre la pregunta que hizo? Sí. La tengo un poco más arriba, Pía, creo que era, ¿sí? ¿Alguna suplementación alimentaria? O... Sí, dice, ¿sugieren suplementación alimentaria o algo en específico que pueda ayudar a potenciar el rendimiento deportivo? Bueno, antes del webinar comentaba que faltaba nutricionista para en este panel, así que voy a tratar de tirármela en realidad por algo, por mi mirada un poquito más general, pero en realidad la suplementación, bueno, a ver, hay un poco de evidencia científica para todo, y da un poco como por moda. Pucha, yo siempre pregunto, ¿no la puedo tomar colágeno? Pucha, mira, lo último que leí dice que sí, hace unos 5 años dice que no, puede que en 5 años más diga que no de nuevo, por darle un caso específico. Pero si no tenemos, pero en general el tema va a ir por, si no tenemos una dieta balanceada que cubra la mayoría de nuestras necesidades en relación al entrenamiento, vamos a estar mal y vamos a estar dependiendo de pastillitas, etcétera, para ir ganando el déficit en el fondo. Entonces, ahí es donde vamos a tener un pequeño, lo importante es fijarse en qué estamos consumiendo, tanto en los macronutrientes como en los micronutrientes, en relación a nuestro gasto energético. Porque uno de los principales problemas que tiene ahora el runner, que gasta tanta energía que no lo dimensiona, come mal, no come mucho para entrenar porque se siente pesado, etcétera, después no alcanza a comer el gasto, y empezamos a tener muchos problemas por déficit calórico que nos va a llevar a lesiones sí o sí. Tanto tendinias tendinias musculares, etcétera, o pasa mucho más, y pasa un poquito más en las mujeres incluso, que aparte están un poquito más susceptibles a daños óseos especialmente, y ahí se viene el síndrome de estrés tibial y otras lesiones por falta de densidad ósea como consecuencia. Entonces ahí viene el déficit relativo energético, que es una patología que, bueno, es para explayarse por harto rato por ese síndrome, etcétera. Entonces, volviendo a la preguntita, como era como detallada, si hay alguna suplementación, depende del caso a caso. ¿Necesario comer proteína? Probablemente sí, probablemente no. ¿Cuánto es lo que comes? Y uno puede decir sí, sí, va a ser útil que consumas. Puedes tomar colágeno, lo mismo. ¿Tu dieta incluye colágeno? No incluye, porque también tenemos muchos que tienen algunas restricciones dietarias del tipo de dieta que tienen o de lo que comen habitualmente, y puede ser útil el colágeno, por ejemplo, sí, muchas veces sí, pero otras veces no es necesario. Entonces, es una pregunta como súper amplia que va a depender siempre del caso a caso, y ahí el nutricionista es alguien que también debe ir como parte básica de ojalá este equipito multidisciplinario en el cual debemos invertir. Perfecto, o sea, una vez más, la importancia de la personalización de cada acto en salud que tomemos. No hay más preguntas en el chat, ya estamos pasados. Justo apareció una pregunta, alcanzamos, la voy a leer, a ver si alguien se anima a contestarla. Hola, me estoy preparando para la Maratón de Santiago 2022, 42K, y correrlo bajo 2 horas 40 minutos. En mi adolescencia corría a nivel más profesional, hoy lo hago por entretención, mis planes se basan en lo que he aprendido a través del tiempo. Ahora estoy haciendo entrenamientos más musculares para complementar los entrenamientos runner.
los hago día por medio. ¿Está bien esa modalidad? ¿Le estoy dando mucho a la musculatura? ¿A lo muscular? Quizás... Yo puedo responder rápido desde la evidencia que sabemos, es que lo mínimo, el mínimo para generar un cambio, o al menos mantener fuerzas una vez a la semana con intensidad adecuada, ideal 2, ya cuando hago 3, genero un mini extra beneficio, ya más que eso no genero beneficio, porque en el fondo si estoy pensando que el deporte principal es el endurance, obviamente tengo que darle también prioridad a eso. Entonces, ya con 2 sesiones a la semana de entrenamiento muscular, genero adaptaciones apropiadas a todo mi sistema musculoesquelético. Eso. Gracias, Manu. Y ahí, Rafa, levantó la mano. Sí, de acuerdo con la mano en relación a las veces por semana. Es más, encima preparándose para 42K, queda poquito tiempo para darle a la musculación. Yo creo que hay que optimizar los tiempos, pensar, yo creo que 2 veces por semana está perfecto, y sí pensar en qué grupos musculares voy a fortalecer, lo que hemos conversado, trícepsural, clave, sóleo, más clave aún. Antes se pensaba que era un músculo que no hacía nada, antigravitatorio, pero ahora tiene evidencia que es fundamental en el running. Sobre todo porque también el rango de movimiento en el running no es tan amplio, entonces ese grupo muscular es el que más se utiliza, a diferencia, por ejemplo, a la carrera en potencia, que son grupos musculares glúteos, isquiotibiales, cuádriceps, que toman más importancia. Entonces, trícepsural clave, y mantener también el resto, musculatura de core también importante, y los otros que hemos conversado, pero eso sería en relación a preparación, en relación a musculación. Perfecto. Gracias, Rafa. Y ahora sí que sí, si no hay más preguntas, dábamos por finalizado entonces nuestro webinar del día de hoy. Perdón, antes, aprovechando la gente que está conectada, queremos hacer una invitación, dejarlos invitados a que participen, si son entrenadores de corredores, en nuestra encuesta Serran. Se meten al Instagram, en la parte de Linktree, tenemos parte participa encuesta, creencias de entrenador a los corredores. Así que para que por favor nos ayuden a difundir, y si les interesa participar, participen para seguir creando investigación, que al final del día es en todo lo que se basa. Eso. Entonces, muchas gracias por su asistencia, esperamos que sigan siguiéndonos por redes sociales, por Facebook, Instagram principalmente, y se sigan conectando y participando en estas actividades que al final son gratuitas, y lo único que buscamos es generar más conocimiento y educar más a los corredores.